Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a... Está muy bueno todo esto. ¿No han visto el mapa que hay acá atrás? Medio que lo tapa este mueble. Pero... eh, un poco lo que vamos a ver hoy, vamos a repasar, del libro de Hebreos tiene mucho que ver con lo que dice, con la consigna que tiene este telón de fondo. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos y viendo a qué apunta el libro, qué es lo que hemos estado viendo, hacia dónde está apuntando el libro. ¿A la figura de quién? Exacto, a la figura de Cristo, ¿sí? Entonces, y desde ese lugar, donde el autor quiere trabajar todo esto, tiene mucho que ver a lo que estaba apelando, ¿sí? Lo que va apelando lugar a lugar, ¿sí? Conocemos un poco... ¿por qué me está haciendo esto? Conocemos un poco de la historia, ¿sí? Que nos decía que cuando estuvimos estudiando los primeros capítulos del libro, nos hablaban, que nos explica, ¿sí? Un poco el contexto hacia el cual el libro está apuntando, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco hacia quiénes estaba dirigido? ¿A quiénes está dirigido? El nombre medio que nos está... ¿Sí? ¿Qué tipo de hebreos eran? ¿Ah? ¿Qué se estuvo comentando hasta ahora? Eran hebreos... ¿Por qué eran perseguidos, Vivi? Porque estaban cambiando en ese momento la realidad de las sinagogas, en realidad, estaban cambiando Se estaban haciendo seguidores de... de Cristo, ¿De pero a la qué? vez estaban cambiando las tradiciones, me salió la palabra. Estaban cambiando eso, Exacto. modernizaban. ¿Y la presión hacia dónde iba? ¿Por qué? ¿Por qué los estaban presionando? ¿Qué es lo que se pretendía de esta gente? Un poco, sí, tal cual, tal cual. Bien, están aprendiendo. Bien, bien, bien. Están quedando, no está Germán, están quedando los conceptos. Genial. Bien, entonces, el autor del libro viene hablándoles. Flor, ¿quieres poner la primera? Dale, seguí. Complétalo todo. Hasta ahí. Bien, entonces, ¿se acuerdan un poco esto? Era presentar algo disruptivo que los afirmara a ellos, que es la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Entonces, cuando planteaba esto, ¿desde dónde tenía que avanzar? ¿Desde dónde tenía que iniciar? Desde un concepto súper importante, Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Desde ahí plantea en el capítulo 1 y va trabajando esta idea para que ellos tuviesen bases fundacionales de su fe sobre las cuales trabajar. ¿Sí? Y ahí empieza a usar ejemplos, elementos que eran comunes en el diálogo de fe de esas comunidades y de lo conocido, de lo aprendido que traía como bagaje cultural, tradición, etcétera, etcétera. Algo que también está en estos pueblos que recién las chicas estaban presentando, ¿no? Y uno querría orar para que todas esas naciones lleguen a la presencia del Señor, ¿sí? Que todas ganen el mundial en realidad.
Eso es lo que como cristianos anhelamos. Pero en el segundo capítulo está la importancia de la salvación anunciada y el tema de, ¿se acuerdan? Algo estuvimos viendo en los últimos 2 domingos, la luz el último domingo nos estaba presentando esa encarnación de Jesús, ¿sí? El significado de esa encarnación, el significado y el impacto de hacerse igual a nosotros en carne y sangre, ¿sí? Y había 2 cosas que lo movilizaban a Jesús para llegar ahí. Una, la obediencia a su Padre y el amor a su Padre. Y a través de ese amor y de esa obediencia nos veía a nosotros como ¿qué decía? Como hermanos, ¿no? Y hasta ahí venían trabajándose los conceptos un poco que estuvimos viendo en los últimos domingos, que son elementos importantes para la cultura y la vivencia que tenían esas personas del primer siglo, ¿sí? Hoy vamos a trabajar el pasaje de Hebreos que dice ahí 3, del 1 al 11. Hay distintas secciones que el pasaje tiene y vamos a ir un poco analizando qué es lo que nos va mostrando este pasaje acerca de lo que significaba esto que decía la superioridad de Cristo, ¿sí? Y usando diferentes personajes e instancias para presentarlo. El pasaje empieza diciendo en el primer versículo, esta es la Nueva Versión Internacional, la versión del pasaje. Podemos leerlo todo o podemos ir por partes. Pero lo importante es que empezamos a ver un poco qué es lo que quiere poner de manifiesto el autor acerca de esta superioridad de Jesucristo. Dice en este primer versículo, con el que inicia el pasaje, dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren, otra versión, no es la misma versión, pero en otra traducción dice, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Y acá vemos varias cosas. En primer lugar, ese por lo tanto. ¿Por qué dice por lo tanto? ¿Qué es lo que venía diciendo antes? ¿Cómo estaba presentado Jesús en lo que estuvimos viendo con la luz? ¿Se acuerdan? Repasen, si quieren, abran la Biblia, leen los últimos versículos. Bien. Y a pesar de eso, ¿sí? A pesar de que pasa, ¿sí? Por las mismas tentaciones que pasamos nosotros, esa encarnación que Él hace, ¿sí? Tal cual, no le esquiva el bulto, ¿sí? Sino que lo atraviesa. Él pasa por esas circunstancias, siendo Dios, en esa encarnación pasa por esas circunstancias, por amor a su Padre y por amor a nosotros. Y entonces, hermanos, porque en los versículos anteriores que estuvo diciendo, dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él considera que somos hijos del mismo Padre. ¿Sí? Eso venía diciendo en el capítulo anterior. Y dice que hemos sido santificados. A través de Jesús hemos sido santificados. ¿Y eso qué nos permite? El ser hermanos, el haber sido santificados, el que nos considere parte, en el mismo llamamiento celestial. ¿Cuál será ese llamamiento celestial del cual está hablando el autor aquí? Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quedémonos pensando en esto. Entonces dice, consideren
Consideren a Jesús. ¿Sí? Y acá aparece algo que muy rara vez la Biblia llama a Jesús de esta manera, que dice el apóstol. Nosotros estamos acostumbrados a que la figura de los apóstoles eran, ¿sí?, los 11 más 1. Los 11 más 1. Los seguidores de Jesús, los primeros que él llamó y que fueron encargados en ejercicio apostólico que era llevar el mensaje de Dios. Entonces, la Biblia nos plantea aquí, poniéndolo a Jesús en esa figura de apóstol. ¿Por qué? Como mensajero de Dios, ¿sí? Jesús, cuando empieza su ministerio, empieza a manifestar, ¿sí? Empieza a revelar los misterios del reino de Dios, empieza a revelar también quién es Él y empieza a revelar quién es el Padre a través de Él. En Mateo 10:10, lo puse acá como un ejemplo, dice: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. ¿Sí? Él era un enviado de Dios. Sí, Vivi. Esta traducción, nueva traducción viviente, dice que es mensajero de Dios. Mensajero de Dios, exactamente. ¿Sí? Lucas después lleva una situación que es el antónimo de esto. Dice que todo el que rechaza a Jesús está rechazando en definitiva el mensaje de Dios, por lo cual está rechazando ¿a quién? A Dios mismo. A Dios mismo. Y después hay otra figura que lo vamos a ver en próximos capítulos, así que no voy a hablar mucho sobre eso, voy a dejar que quienes le toque esos domingos desarrollar esta función de Jesús como sacerdote. ¿Sí? Y la idea y la conexión de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento viene un poco ahí en el Salmo, el 110, en el versículo 4, que dice lo siguiente: habla justamente, dice: tú eres sacerdote para siempre, ¿sí? En el Nuevo Testamento se dice del orden de Melquisedec, un sacerdote raro que tiene un encuentro con Abraham, aparece una sola vez en la Biblia, ¿sí? Pero va dando la figura. ¿Por qué raro? Porque es un sacerdote del cual no hay genealogía. ¿Sí? No se habla de él, de cuándo inicia, cuándo termina, cómo aparece, pero sí está la figura de que es alguien a quien Abraham rinde honor. ¿Sí? Viene de la batalla y cuando tiene el encuentro con esta persona que comparte con él pan y bebida, Abraham decide darle por primera vez el diezmo de lo que había conquistado. Bien, vamos al próximo. Continúa diciendo el pasaje. Dice: él fue fiel al que lo nombró. Él fue fiel, está hablando de Jesús, al que lo nombró. Como lo fue también Moisés, en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Bien. Les hago una pregunta. ¿Tienen amigos judíos? ¿Quién tiene amigos judíos? ¿Tienes parientes judíos? Fantástico. ¿Han compartido con ellos la fe? ¿Con esos amigos? Sí. ¿Han hablado de los personajes bíblicos? ¿De quién han hablado? Tírenme. Abraham. ¿Qué más? Moisés. ¿Qué más? David. Ajá. David dice de Jesús.
Bien, está bien. ¿Le preguntaron a ellos qué significaban para ellos esos personajes alguna vez? Pocas veces entramos en eso, ¿no? Yo tengo amigos entrañables judíos. Hemos hablado, igual que dicen ustedes, algún ejemplo, pero rara vez me he detenido a preguntarles qué significaban para ellos esos personajes, ¿no? Por ahí David, como era el rey, el que extendió la carpa, ¿se acuerdan? El gran conquistador. Y después tenemos a Salomón, un rey sabio. Y lo tenemos a Moisés, que lo circunscribimos a sacar del pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces, vamos a la próxima lámina. Eh, a mí hacía rato que me venía sonando esta cuestión, ¿no? Jesucristo mayor que Moisés, Jesucristo mayor que Moisés, Jesucristo mayor que Moisés. ¿Qué significaba para este estudio que teníamos que hacer que Jesucristo fuera mayor que Moisés? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la tradición judía, ¿sí? Para nosotros la figura de Moisés medio que está acotada a lo que hemos interpretado de la Biblia, lo que conocemos de la Biblia, lo que Moisés ha hecho a lo largo de la Biblia, pero no ha tenido la injerencia que podría tener en un judío. Entonces me puse a ver, analizar un poco, ahí denme un segundito, qué significaba un poco la figura de Moisés para los judíos del primer siglo, que eran los que el libro, para nosotros, la carta para ellos, les estaba hablando, ¿sí? Y entonces, investigando un poco, encontré esto. Dice, para los judíos del primer siglo, Moisés no era simplemente una figura histórica o un profeta más. Era el eje central de su identidad nacional, religiosa y social. Por ahí nosotros pensamos que era David o Salomón. No, Moisés. Su importancia se manifiesta en varios niveles fundamentales. ¿Por qué? Como legislador supremo, ¿por qué? En el siglo I la identidad judía estaba definida por la observancia de ¿qué? De la ley. Moisés era visto como el único mediador que recibió la revelación divina en el Sinaí. ¿Está? Era la autoridad final. Cualquier debate ético, civil, ritual, se resolvía apelando a la Torá de Moisés, a la ley. No se le consideraba el autor en un sentido literario moderno, sino el depositario de la voluntad de Dios. La vida cotidiana, la dieta de pobreza, la agricultura, etcétera, giraba en torno a la interpretación de sus mandamientos. ¿Sí? O sea, la ley tenía una injerencia no solamente religiosa, sino cívica, social, económica, etcétera, etcétera. Que estaba en ese momento también un poco oprimida por el Imperio Romano, obviamente, con su propia legislación y con sus propias cosas. Pero ahí había, que hemos venido estudiando, como un balance entre lo que pretendía el Imperio Romano de cómo debía comportarse el pueblo judío y se lo dejaba, ¿sí?, a los sacerdotes, al Sanedrín, etcétera, a que se ocupara de que el pueblo estuviera tranquilo, ¿no? Si no, estaban las armas. ¿Qué otro símbolo representa Moisés? De la liberación y del nacionalismo. ¿Por qué? Bajo la ocupación del Imperio Romano, la figura de Moisés tenía un tinte político y mesiánico también. ¿Sí? O sea, el recuerdo de la salida de Egipto seguía presente. Isaías era uno de los libros más presentes en las últimas etapas, ¿sí?, los últimos años antes de Cristo, y había en el pueblo judío una asociación de un nuevo Moisés que iba a aparecer, ¿sí? De nuevo, un liberador. Entonces, como que iba a haber un nuevo éxodo, entonces así Moisés, como liberó el pueblo de la esclavitud de Egipto, los judíos del primer siglo, se anhelaban un nuevo Moisés que lo liberara del yugo de Roma.
del yugo de Roma. Eso estaba en la cabeza de esta gente, ¿sí? Y a su vez tenían un montón de fiestas que los llevaban a recordar, ¿sí? Conocemos nosotros la fiesta de la Pascua y otras, enramadas, etc. También se lo consideraba un profeta por excelencia. ¿Por qué? Porque a través de, ¿se acuerdan? En el libro de Deuteronomio, Dios había prometido que levantaría de entre ellos un nuevo profeta, ¿sí? Para siempre. Entonces, esta intercesión lo colocaba a Moisés, aquella persona que había hablado cara a cara con Dios, ¿sí? A través de la zarza, ¿se acuerdan? En una intimidad única que lo colocaba por encima de otras figuras como Abraham, como David, como hemos dicho, en el contexto, ¿sí?, de esa época, ¿sí?, donde ya había un segundo templo, ¿se acuerdan? Templo que generó Salomón, etc. Entonces estaba la idea presente de que Moisés había sido un intercesor del pueblo de Israel con Dios. También tenía un modelo de humildad y liderazgo, ¿sí? Era el prototipo de pastor que sufre por su pueblo y actúa como un escudo ante la ira divina por estas intercesiones, ¿sí? Y entonces están estos grupos que eran contemporáneos y cada uno tenía una visión de Moisés. Dice, los saduceos se apegaban estrictamente al Pentateuco, a los 5 libros, ¿sí?, de inicio de nuestra Biblia, libros de Moisés, y rechazaban las tradiciones orales posteriores. Los fariseos creían en la Torá dual, la escrita por Moisés y la oral. Nosotros hoy disfrutamos de libros. El conocimiento hace muchos años era de tradición oral, ¿sí? Era lo que iba pasando de unos a otros, iban contando historias de unos a otros. Los esenios veían en Moisés el origen de sus leyes de pureza extrema y esperaban a un intérprete de la ley final. Y los celotes, los de las armas, enfatizaban al Moisés que desafió al faraón como justificación para la resistencia armada contra Roma. ¿Sí? Bien. ¿Pasar al próximo, Flor? En el próximo, ¿qué vemos? Eso es la visión de Moisés en el siglo I y cómo lo viven hoy. ¿Sí? Esa pregunta que hice al principio, si habíamos preguntado a nuestros amigos qué representaba un poco para ellos. Y este estudio dice un poco esto, que el enfoque actual en la figura de Moisés tiene que ver con la ética y una guía espiritual, para aquellos que practican el judaísmo, ¿no? Desde su naturaleza, ¿quién era? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí asociaban a una figura de que debería aparecer un nuevo Moisés, que Moisés se repitiera. En la actualidad se enfatiza su legado como maestro, ¿sí? Como un maestro que les había dado, que les da la ley. Y en la interpretación, que en aquel momento era teocrática y legalista, porque era lo que imponía el gobierno de Israel en ese momento, a través del sacerdocio que estaba presente, en la actualidad es diversificada, dice. Va desde lo literal a lo simbólico. Tenemos los ortodoxos, ¿sí?, y los que, como identidad de nación, lo siguen desde el punto de vista de la simbología, de lo que Moisés representa. Vamos a la próxima foto. Bien. Entonces, volviendo a lo que dice el pasaje, y acá agregamos el versículo 6, vuelvo a leerlo, dice Jesús, ¿no? Él fue fiel al que lo nombró, a Dios, como lo fue también Moisés, en toda la casa de Dios. En ese momento la casa de Dios, ¿qué era? El pueblo de Israel, ¿está? De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe, el arquitecto, recibe mayor honor que la casa misma.
porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. ¿Sí? Entonces, por esto es que el autor viene planteando cómo es la figura de Cristo con respecto a estos personajes. Y en particular, con todo lo que ahora tenemos en cuenta de cómo lo tenían a Moisés, que alguien venga y le diga Cristo es más que Moisés, era mucho. Era mucho. Y era mucho también lo que necesitaban para poder entrar en una nueva paradoja, para romper el esquema de cómo venían ellos y entender que las enseñanzas de Jesús y que seguir los lineamientos que Jesús daban eran el fundamento de algo mucho más importante, mucho más pesado, mucho más fundacional que lo que traían como tradición. ¿Sí? Entonces era un romper esquemas, empezar a ver a Cristo y afianzarse en Cristo y mantenerse en esa fe para poder transitar lo que estaban viviendo, esa persecución que estaban viviendo. ¿Sí? No tanto de los romanos, sino de los judíos extremos. ¿Sí? Tenían, en ambos sentidos, tenían que luchar para vivir la fe. Vamos a ver algunas cositas que anoté antes de que sigamos con el resto del pasaje. Bien, entonces, esta situación donde ahora se presenta a Jesús, ¿sí?, como Dios, y como Dios dijimos, Dios es el constructor de todo. Por lo tanto, en Jesús estaba la figura del dominio de todas las cosas. ¿Sí? Y a su vez, no solamente que Él dominaba todas las cosas, sino cómo se había presentado, en qué situación de humillación Él se presentaba para trabajarlas y transitarlas. Inclusive atravesado a través de la cruz. Y ahí estaba la fidelidad, una fidelidad en obediencia y una fidelidad en amor, ¿sí?, una fidelidad al Padre. Lo mismo que había sido Moisés, que es un poco lo que está tratando de plantearles el autor a estos hebreos, es que se mantengan fieles, ¿sí?, que se mantengan fieles a esa fe, que consideren a Jesús para poder mantenerse fieles. ¿Sí? Vamos al pasaje siguiente porque ahí hace un contraste para poder ilustrar. Sí. Bueno, esto es un resumen. Vamos a avanzar. En el pasaje siguiente, que es la última parte del pasaje que vamos a ver hoy, allí el autor escribe apelando a ejemplos, ¿sí? Les trae ejemplos y le dice, che, acuérdense esto que está escrito. ¿Dónde? En los Salmos. Esto está en el Salmo 95. Y dice así, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron, me pusieron a prueba, y a pesar de haber visto mis obras 40 años, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que me enojo, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo.
¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? Sí, no, es otra instancia. Es otra instancia. Cuando están transitando, ¿sí? Y les empiezan a pasar un montón de cosas, y dice, hubiera sido mejor que me hubiera quedado en Egipto, allá tenía dónde estar, yo, acá estamos, sí. Pasó lo de la serpiente, o sea, venían pasando un montón de cosas. Venían pasando un montón de cosas, pero llega un momento en que el pueblo se revela. Dice Moisés, ¿nos trajiste acá para qué? ¿Para que muramos? ¿Para que pasemos mal? ¿Qué pasa después? Moisés, con todo esto, más adelante, manda espías a Canaán para que vengan y cuenten cómo es. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Manda 10 espías. De esos 10 que visitan y ven, ¿se acuerdan? Ahí aparece Rahab, que ayuda a Josué. Solamente 2 de esos espías traen buenas noticias. Los otros 8 traen malas noticias. Dicen, no, son unos pueblos tremendos, tienen unas ciudades increíbles, son sumamente poderosos. No hay forma que nosotros podamos dominarlo. Esa entrada a Canaán, al reposo, no era viable. Estos tipos traen eso y el pueblo se hace eco de quiénes. Caleb y Josué son únicamente los que defienden y van a ser los que después van a liderar, ¿sí? Cuando ya no es Moisés, sino que tienen que liderar al pueblo de Israel entrando en Canaán. Entonces se rebelan, ¿sí? Se rebelan contra Dios. Y Dios reflexiona y dice, che, 40 años que han estado viendo, ¿sí? Todas estas cosas. ¿Qué ha sucedido? Los hechos que ustedes comentaron, que he tenido que perder una generación en el desierto de la cual no va a entrar en el reposo, sino que sus hijos van a ser los que van a entrar a Canaán. Esto lo trae el autor como un contraste a todo lo que viene diciendo, ¿no? A lo que viene apelando, a lo que viene hablando de la fidelidad de Moisés y la fidelidad de Cristo. Y hay pasajes, ¿sí? donde después los apóstoles toman estos elementos para hablar a los nuevos creyentes, ¿sí? a todos aquellos pueblos que se iban convirtiendo al cristianismo e iban viviendo estas circunstancias. Dice que en el pasaje lo que dice como provocación y prueba es el nombre es el nombre hebreo de 2 instancias. En Éxodo 17, 1 y 7 y en Números 20, 1, 13, provocación y prueba son equivalentes a Meriba y Masa. ¿Qué dice el pasaje? Dice, yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpee la roca saldrá agua de ella para que beba la gente. ¿Sí? Esta fue otra vez donde el pueblo se había... Dice, para que beba la gente. Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Meribá, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones. Y también lo llamó Masá, porque habían puesto a prueba a Dios. Es decir, está o no está el Señor con nosotros. ¿Sí? Después de que golpea la piedra y sale agua y brota agua y tienen agua y otra vez otro reclamo que es satisfecho por el Señor. Y la traducción de esos dos, Meribá y Masá, es provocación y prueba. Vamos a avanzar. ¿Qué es lo que el autor desea entonces llevar a cabo mediante el uso de estos ejemplos? ¿Sí? ¿Qué es lo que subyace en estas cuestiones? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los ejemplos
y cuáles son las cuestiones que nosotros conocemos que van más allá del ejemplo en sí. Hay versículos donde Pablo apela también a esto, donde hay una relación comunitaria. En Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven la naturaleza pecaminosa, sino que Dios vive en ustedes. En 8:17 dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos, con Él tendremos parte en su gloria. Romanos 11:22, por tanto consideren la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti, pero si no te mantienes en su bondad, serás desgajado. En 2 Corintios dice: ¿no se dan cuenta de que Cristo en ustedes es en ustedes? Y hay otro pasaje en Colosenses: pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en un cuerpo mortal, en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y añade una parte de alusión personal. En 2 Corintios 15:5 dice que Pablo exhorta a sus lectores: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. En la primera epístola de Juan encontramos amonestaciones similares. ¿Cómo sabe si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos? De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hijos, no amemos la palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. La realidad interior de la propia relación con Dios se expresa en acciones externas y eso imparte certeza. Flor, ¿te pones la última lámina? Bien. Entonces, un poco resumiendo, y hay muchísimo más, lo que pasa es que alguien sigue con la segunda parte del capítulo 3 para traernos más luz sobre esto que hemos hablado. Como que hay acá como una reflexión que junta ambas partes, ¿no? ¿Qué es lo que debo considerar? Entonces, cuando dice consideren a Jesús, y dice, hemos de predicar la sana doctrina, ¿sí? Para seguir fundamentando, para seguir alimentando, para seguir tratando, con todo lo que nos toca en el día a día. Pero estamos utilizando el ejemplo de perseverancia de Jesús en nuestra enseñanza sobre la devoción cristiana diaria. ¿Es eso lo que estamos enseñando? Hemos de predicarle como el Cristo cósmico que puso las estrellas en sus órbitas determinadas, pero utilizamos su determinación para recorrer el camino del Calvario como ejemplo de compromiso y sacrificio, o sea, ese Dios, constructor de todo, que se hace carne y que transita con determinación, ¿sí?, el camino del Calvario, y se hace ejemplo y compromiso en ese sacrificio. Y dice, estamos ayudando a nuestros hijos, a nuestra congregación, a nosotros mismos a considerar detenidamente a Jesús de esta manera, ¿sí? Como lo decía el versículo 3:1. Esto para que pensemos, ¿no? ¿Quiénes son nuestros Moisés hoy? Moisés estaba dentro de la fe, ¿sí? No era un elemento aparte, ¿sí? Y nosotros muchas veces podemos tener, yo reflexioné un poco eso, esa pregunta que me queda pensando superior a Moisés. ¿Cuánto puede haber de distracción de elementos dentro de nuestra fe, de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestro ejercicio, ¿sí?, que nos hacen de perder de vista la figura de Jesús?
¿sí? Que nos acomodamos a eso que aprendimos o a eso que leímos de algún pastor o a eso y lo hacemos ley en nuestros corazones y perdemos de vista la grandeza y la riqueza que hay en Dios, que obra en nosotros a través de su Espíritu y achicamos el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? También reflexionaba en esto, porque había visto el otro día un reel de una chica que habla con un pastor en una reunión así y le plantea que en una relación con otra persona, esa otra persona había ido a una iglesia y se había sentido discriminada, etc. Entonces eso le generaba a ella un rechazo hacia la iglesia y el pastor muy vivo le da un ejemplo como diciéndole, bueno, vos tenés que entender esto, por ejemplo, si vas a ver un concertista que está haciendo obras de Chopin, de Mozart, de quien sea, y le pifia, eso no quiere decir que Chopin y Mozart eran malos músicos. ¿Está? Con la idea de decir, bueno, Cristo está más allá de eso. Y entonces yo pensaba, y bueno, ¿y dónde vemos entonces eso? ¿Y dónde vemos entonces el manifiesto de Jesús en el día de hoy alrededor nuestro? No es en otro lugar que la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? ¿Dónde trabaja el Señor? ¿En qué vidas trabaja el Señor? Para llevarlas a que se parezcan a quién. Con todos nuestros defectos, ¿eh? Con todos nuestros defectos. Pero tenemos que tener presente eso. Que si en algún lugar estamos buscando encontrar la figura de Cristo más allá de su palabra, y necesitamos eso, es con nuestros hermanos. Es en el diálogo y la convivencia con nuestros hermanos. Porque es allí donde vemos los cambios, es allí donde vemos cómo Cristo se va manifestando dentro de todo lo que hay. Entonces, un poco esto, ¿no? Para que nos quedemos reflexionando, porque esto es nuestro quehacer, nuestra misión, es un poco lo que hacemos día a día. Y que vayamos viendo ahí, ¿sí? Esas cositas que por ahí nos dispersan de la figura de Cristo, de la dimensión de la figura de Dios. Siempre hablamos, Dios es incontenible, por lo tanto es un descubrimiento diario a través de diferentes elementos, ¿sí? A través de diferentes elementos, su palabra es una guía súper importante, a través de ella empezamos el camino, y es un camino para el cual tenemos que estar siempre volviendo y siempre recordando. ¿Para qué? Para que nos ayude a esto que apela en el versículo 6, donde dice, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos orgullece. Germán me había pedido que hiciera una reflexión hacia la cena, después decidimos por los tiempos no hacer la cena hoy, sino reprogramarla. Pero de todos modos, quedándome con la figura esa de Jesús también como sacerdote. Jesús como sacerdote, creo que siempre, si tomamos esa figura, nos lleva a Jesús, al Jesús de Juan, del capítulo 17. Jesús intercediendo por nosotros. En ese capítulo, Jesús ora por nosotros, tiene ese diálogo previo a ir a la cruz, y dice lo siguiente, algo que si eso no nos da valor y no nos da la entrega por Jesús, no sé qué puede ser. Pero dice, después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que
tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo les envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos.